Ministro de Gobierno. Ministro de Gobierno en una circunstancia tan especial, tan dura y tan difícil de este país, señor ministro, como la que estamos asistiendo. Algo nunca visto en la historia del Ecuador, el índice de violencia, el asesinato de un candidato presidencial. ¿Cómo reflexiona usted como hombre estudioso de la política, pero como ministro de Gobierno en estas circunstancias? Bienvenido y gracias por su generosidad de estar aquí. Muy buenos días, gracias como siempre, un saludo a todos los oyentes de Radio Quito. Sí, compleja como nunca antes la situación. Yo sabía hace 6 meses cuando ingresé que la situación era extremadamente difícil y en esas circunstancias asumí el reto. Evidentemente esto ha sido mucho más de lo que uno se imagina, porque ha sido la conjunción de varios problemas marcados por un tema de inseguridad, pero que no es solamente por delincuencia común, sino la penetración del crimen organizado con todas las aristas que eso tiene en la sociedad para sembrar el miedo y tener al Estado amedrentado permanentemente a los ciudadanos a su merced. Entonces es una serie de cuestiones. Si eso le suma algo que venía con una espiral en los últimos años, que es violencia política pura, que pasa de las acciones, lo verbal, etcétera, hace un escenario notable. Sin embargo, creo que los pueblos, los países, cuando sufren diversos tipos de crisis, a veces son guerras, a veces son flagelos, o que es una lacra, por así decir, el tema del crimen organizado, el narcotráfico, son los momentos oportunos para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental. Podemos tener diferencias en todo, y es dable que así sea, es sano en democracia que así sea, pero en este tema debemos unirnos, debemos dar un mensaje fuerte, debemos tener una política de Estado, un gran acuerdo por la paz entre los ciudadanos, saber bien quién es nuestro enemigo, y una de esas manifestaciones se tiene que dar de forma contundente el día domingo 20 de agosto, porque quienes cegaron la vida y al mismo tiempo quisieron cegar los ideales, el pensamiento, la lucha de Fernando Villavicencio, un idealista, un patriota, un demócrata y un luchador, en ese magnicidio también quisieron enviar un mensaje, que a pocos días de una lid electoral donde había una candidatura fuerte como el caso de él, pueden hacerle eso a cualquiera. Ese es el mensaje de fondo. No se metan con nosotros. Claro. Ese es el mensaje del terror, por eso en la práctica es un acto terrorista, hasta por el hecho que en la fuga estos señores tiraron una granada, ¿no?, para seguir causando mayor terror, conmoción, muerte, etcétera. Pero ese es el mensaje que hay. No es un mensaje unilateral, sino en general de qué es lo que puede hacer el crimen organizado y todas sus vertientes que puede existir. Así que el primer paso en esta situación, como dije, compleja, medio inédita, por así decir, y que como ministro de Gobierno tengo que decirle a la ciudadanía, es acudamos a votar. Esa va a ser la mayor muestra de que el Ecuador y su sociedad está por encima de esos intereses criminales. Que la gente, de modo libre, democrático, responsable y reflexivo, elija una de las 8 opciones que hay, porque va a haber, la candidatura de Cristian Zurita va a ser un hecho, en reemplazo de la de Fernando Villavicencio, y lo hagan libremente. Que den un voto por una de esas opciones, que tomemos una decisión, la mejor posible y en libertad. Pero ese será el mejor mensaje contra el terrorismo. Es el mejor mensaje, y sin perjuicio de las opciones electorales dentro de las 8, será el mejor homenaje que se le puede dar a la vida de Fernando Villavicencio y a su entrega. Porque gustos o colores, su lucha contra la corrupción siempre fue frontal. La constaté hace muchísimos años, la viví ahora de cerca, ahora siendo ministro de Gobierno y él asambleísta, así que hay momentos en que hay quiebres en la historia de los países, y este es uno de los momentos de quiebre, y este es el momento de honrarlo. Le agradezco por haber puesto sobre la mesa todas esas barajas, la delincuencia común que ya ven creciendo, el crimen organizado que incide hoy en la sociedad y atemoriza y aterroriza. Fernando denunciaba también, y lo hizo aquí, hace una semana, martes, el crimen organizado asociado, decía él, a sectores políticos, y eso también sería digno de rechazar si es que es así.
y por supuesto la constatación de la muerte de Fernando Villavicencio y de otros actores políticos, el alcalde de Manta hace poco, varios concejales, ayer por un tema de extorsión, un dirigente de la Revolución Ciudadana, el rechazo más absoluto del Ecuador civilizado a esto. Es un punto de inflexión. Hoy la sociedad toma en serio el vivir en democracia y en colectividad, o nos hundimos frente al crimen organizado. Creo que ese es un tema clave y usted lo ha expresado con mucha claridad. ¿Qué acciones va a determinar el Estado ecuatoriano para proteger a los ecuatorianos durante el día de las elecciones? ¿Qué esfuerzos tiene que hacer el Estado, sus Fuerzas Armadas, la policía, para que la gente vote, ejerce ese voto libremente y con el menor miedo posible? No vamos a desconocer que hay miedo, creo que eso sería ponernos una venda en los ojos. Total, pero lo importante no es tener, sino luchar por vencerlo. Así es. Entonces sí, el Estado ecuatoriano, que tiene como su misión fundamental, errores incluidos, salvaguardar la vida y en este caso garantizar el proceso electoral, ha dispuesto, y para eso sirven los estados de excepción, que entiendo que generen críticas, pero esa es la única herramienta legal que existe para que Fuerzas Armadas puedan involucrarse, que va a haber cerca de 90.000 efectivos de fuerza pública entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las calles de todo el Ecuador, para justamente proteger la vida de los ecuatorianos y asimismo garantizar este proceso, esta lid electoral. Se están redoblando todos los esfuerzos. Recordemos que Fuerzas Armadas, fuera de lo normal. Exactamente, adicional a al rol que siempre han tenido. Recordemos que ellos vigilan el tema de las urnas, el transporte, son los guardianes, por así decir, si cabe la palabra, de la voluntad electoral, por así decir, de los recintos, los biombos, etcétera. No, ahora hay un tema adicional de reforzamiento producto del estado de excepción. Tomando en cuenta que por sí Fuerzas Armadas, Fuerza Pública, pero quiero insistir en Fuerzas Armadas, ya se encuentran en varias localidades del país con una especial atención. Esmeraldas es uno, claro. La provincia, Durán es otro, los centros carcelarios, principalmente el de Guayaquil, para que vean, porque a veces yo constato y entiendo, a veces peor en época electoral, los candidatos, los políticos dicen muchas cosas, ¿no? Este debe ser un ejercicio de sensatez y de racionalidad, ¿no? Entre la suma de los efectivos militares y policiales, pues no hay 1.000.000, ¿no? Aquí la gente cree que todo es muy simple, las cosas, ¿no? Que por qué no hacen esto, por qué no hacen, todo el mundo aquí en general, todos sabemos, todos son Nobel en matemáticas, en temas de economía, todos escriben mejor que Borges también, porque aquí todo el mundo pero las cosas no son así. Las cosas no son sencillas. Y también la realidad educa también. Y las limitaciones también son bastantes. Exactamente. Pero lo importante es que no solamente que se hace un llamado al tema electoral. Y yo quiero ahorita recalcar algo, porque la vi salir a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El aciago día del miércoles pasado, día del magnicidio de Fernando, no es un asesinato común, es un magnicidio, porque quisieron asesinar una idea, un pensamiento, un ideal, una lucha, no solamente la vida. Se demoró un poco el gobierno en sacar un comunicado, pero era porque no era un comunicado del gobierno solamente. Nosotros convocamos a todas las funciones del Estado para enviarle un mensaje al país, reunidos hasta la madrugada, que el Estado estaba unido, respetando su independencia, pero en esto un solo puño. Y parece muy sencillo, pues no lo es. Había mucha gente, algunos con sobradas razones a lo mejor, que pedían la suspensión de las elecciones. Ciudadanos, gente que opina de bien, algunos han empezado, pero yo creo que la mayoría de bien. Una de las decisiones que existían, una decisiones que se tomó y que la toma la señora que estuvo aquí, la presidenta del Consejo. Eso no lo toma el gobierno, lo toma el Consejo Electoral, y más allá de que legalmente no había limitante, es mande un mensaje al país, señores. La democracia tiene que ser fortalecida, las elecciones tienen que mantenerse, y pese a esta adversidad que hemos vivido, tenemos que salir adelante. Yo creo que ese fue un mensaje positivo. Ella nos dijo aquí que lo contrario hubiese sido mostrar debilidad del Estado, pero total, y casi otro round perdido frente a la... y la incertidumbre de decir, ¿no? ¿Y convoco para qué fecha? Primero, no había base legal, pero no quiero hablar de leyes. Vamos al sentido común. ¿Y qué es lo que mediaba en el interín?
¿Cuál es la subjetividad de la fecha y de lo que se tiene que pasar? Exactamente. Yo estuve en esa reunión, por eso es que pondero la posesión de ella, y ella sabrá ante la historia saber también qué es lo que se dijo y quiénes fueron los que estuvimos ahí al respecto. ¿Me explico? Entonces, parecen cosas así medio fugales, pero no lo son, ¿ah? No lo son. Frente sobre todo a la desesperación de mucha gente que decía esto hay que suspender, esperamos 6 meses, no. Es difícil una decisión así. Es difícil. Pero hay que tomarla. Los temas de decisiones de esa naturaleza son temas de gente que debe arriesgar incluso a veces el prestigio, a veces también su imagen pública, pero para eso están ahí. Para eso estamos ahí. No debe haber cálculo alguno. Así es. No debe importar la crítica razonable porque hay un bien mayor, que es el interés público. Señor ministro, no es su área, pero usted es parte y por supuesto ministro de gobierno. Ha habido una gran cantidad de críticas también al espacio de seguridad que tuvo Fernando Villavicencio y probablemente otros candidatos y al que tuvo en ese momento. Y se dice de todo. Creo que se han hecho señalamientos, me parece a mí algunos aventurados frente a la Policía Nacional, evidentes fallas que las hubo. ¿Cómo procesamos todo eso? Ahora hay un candidato muerto, un magnicidio, como usted ha dicho, un ser humano más de los tantos víctimas de la violencia en el Ecuador. ¿Qué reflexiones haría usted para que el país civilizado, aquel que quiere prevalecer frente a esta tragedia y este acto de terrorismo, digiera todo esto que está pasando y asimile y reflexione con temas? Yo creo que en estos momentos hablar sin pasión es difícil. Sí, pero tratar de ser objetivo va a ser difícil, pero es nuestra obligación. Miren, comprendo más que nadie el estado de conmoción que vive el país, que vivimos, que viven los ciudadanos, a veces hasta desesperanza, pero debemos confiar en las instituciones y no generalizar. En todos lados hay errores, inclusive puede haber malos elementos, pero yo siempre estoy para recalcar el fortalecimiento institucional. No se puede generalizar. ¿Por qué digo esto? La Policía Nacional, que ha emprendido como corresponde un proceso de evaluación interna de lo sucedido, una especie de auditoría, si cabe la palabra, de lo sucedido con el lamentable magnicidio de Fernando Villavicencio. Lo anunció el comandante general de la policía. Y está bien que sea así. Esto sin perjuicio que tienen que avanzar las investigaciones, cuyo titular es la Fiscalía General del Estado, donde también es parte de todo esto del proceso. Entonces, no es que no hay una preocupación y una investigación y una evaluación en marcha sobre lo sucedido ese día con la cápsula de seguridad que tenía Fernando Villavicencio, reforzada y que la tenía desde que cuando era asambleísta, y me consta. A mí también. Ahora bien, estaba aquí Fernando, presidente de la Comisión de Fiscalización, exactamente, varias veces y me consta. Verdad. Ahora bien, primer antecedente. Segundo, recordemos algo. Hubo una refriega. Producto de eso es que un sicario terminó herido y falleció por el accionar policial, no por la inacción. Ya veremos el por qué, el A, B, no sé si el traslado a la unidad de Francia, tal vez fue un error, pero ese es otro tema. Tres policías heridos, claro. Uno con bala en la cabeza, lo cual demuestra que hubo acción. Me explico, se replegó el tema, hubo ahí un combate, por así decir, e inclusive se evitó que una granada explote, con lo cual hubiera existido muchos más heridos, quién sabe, fallecidos, de lo que existió. Entonces sí existió un accionar policial, hay que evaluar. ¿Fue bien, oportuno o no? Eso, pero como usted bien dice, dejándonos de subjetividades y de teorías conspiracionales, algunos actores políticos, y eso yo lo debo rechazar, con un facilismo y un simplismo sin base alguna, tratan ya de poner otras cosas para un proceso de desconfianza institucional que no creo que sea dable. Hay quienes han querido hablar de crimen de Estado. Yo lo escuché el otro día en la televisión a usted decir no, crimen político sí, crimen de Estado no. Evidentemente. Y hay opiniones y opiniones, todas son respetables, pero un crimen de Estado es algo muy específico. Por supuesto. Debiera haber para que eso se constituya, se configure y además se demuestre
una actitud deliberada del Estado de querer hacer daño a alguien, que es distinto, por supuesto, a lo que sucedió. por supuesto. Puede haber responsabilidades, que es distinto a la decisión de un total, o sea, eso hay que aclararlo. Eso es importante, y qué dolor me da tener que explicarlo en este sentido con la vida de un ecuatoriano, porque esto no solamente se trata de teoría política, estamos hablando de personas, de vidas. Entonces sí, para mí que es un crimen político, pero sin duda alguna, porque era un político a tiempo completo, candidato presidencial, con posibilidades, hasta con posibilidades de ser jefe de Estado. Entonces es un crimen político porque se generan circunstancias políticas. Punto uno. ¿Por qué no es un crimen de Estado? Complemento lo que usted dice. No solamente que no hay una actitud reiterada contra la persona, sino una orden de autoridad pública, sea civil o militar, que ejerza una potestad de Estado y pública en ordenar el magnicidio. Ese es el crimen de Estado. Lo que sucedió, o sea, eso no se puede configurar, no se configura. No hay, pero no hay voluntad de alguien, ni en los hechos. Ya estamos hablando de la teoría, ahora lo voy a aterrizar. Ni en los hechos, ni en la práctica, ni nada. Inclusive, señores, vamos a hacer una de las críticas que se le hacía a Villavicencio, es que era demasiado cercano al gobierno, por Dios. Claro. No sé si la explico, o sea, todo el tiempo lo criticaron y le preguntamos aquí a Fernando muchas veces. Y él criticaba muchas veces al gobierno, y también, está bien que lo haya criticado. Muy fuerte también. Y está bien que así sea. Esa es la expresión libre. Me explico, solo los autócratas se fastidian con las críticas. Está bien que así sea, pero tuvo una posición coherente, inteligente y valiente con respecto al malhadado juicio del presidente de la República. Y eso quedará ante la historia. Y recordaremos quiénes son los que estaban del otro lado. Pero quiero seguir en el tema, separando el tema de qué es crimen de Estado y qué es crimen político. Sobre eso, en el proceso penal tiene que establecerse, obviamente, las responsabilidades de los autores materiales. Recordemos que la policía inmediatamente, no solamente que cayó en la refriega, en el combate, uno de los sicarios, no, que detuvo a 6 que ahora ya son involucrados, procesados, están en instrucción fiscal. O sea, hubo un accionar, yo diría casi de carácter inmediato. Entonces, esos son los autores materiales, y hay que ir hacia los autores intelectuales. ¿Ya? Nada hace pensar, nada, en los hechos y en la posición de que tiene que haber un crimen de Estado. Lo que sí es difícil, y será difícil saber toda la verdad, porque en este tipo de casos, si usted ha estudiado la historia, sabe que muchas veces se llega a la verdad, otras veces se diluye en el tiempo. Como es no va a haber ningún caso de la impunidad. Partamos de esa premisa, no debe haber. No, como concepto. Peor este. en este. Así que, como a usted le gusta la historia, al igual que a mí, en estos momentos trágicos que marcan a la sociedad, así como hace muchos años en el tema Don Calderón Muñoz, se llegó hasta el final, y ese sí fue un crimen de Estado. Marca la aclaración. Sí, bueno, fue condenado el general Bolívar Jarrín Cahueñas. Entonces, nosotros tenemos que llegar, tenemos que llegar como sociedad, cada uno en sus estamentos, en este caso la Fiscalía. Creo yo que esto va a ser paradigmático. Muchas veces la gente no comprende la labor de lo que es el Ministerio Público, la Vindicta, quien representa a la sociedad. Este es un momento dentro de la tragedia de oro, porque más allá de los materiales, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cuál es la trama? Que evidentemente pasa por el crimen organizado, porque debe haber una asociación para llegar a él. Pero ¿cuáles son las fibras que se tocaron? ¿Qué es lo que hay detrás del tema? Y eso es importante como país. No solamente para los deudos, no solamente para la familia, no solamente para todas las personas allegadas y queridas de Fernando Villavicencio, para el país. Pero el tratamiento tiene que ser con absoluta seriedad y ojalá un juicio que llegue a la verdad. No quiero dejar de tocar un tema que también se hizo público y escuché su respuesta en un resumen de televisión ayer sobre un hecho que no tiene nada que ver con esto, una reunión en una cafetería donde había un funcionario del Ministerio de Gobierno, del Talento Humano, Alejandro Egas, que usted dijo ayer públicamente que fue separado, otros funcionarios vinculados con Semplades, David Aus, y un abogado y algún representante de una compañía. Se trataba de un episodio grabado, no sé si clandestinamente o no, y hacía referencia a los seguros de Petroecuador. Usted se pronunció sobre el tema que compete al inmediatamente, apenas salió la noticia en Teleamazonas, inmediatamente el funcionario en mención fue cesado,
fue removido el mismo fin de semana del Ministerio de Gobierno. ¿Hay otro funcionario público? No hay constancia de que esa persona sea funcionario público ni desempleada en ninguna institución. El único fue el mismo fin de semana. ¿Qué debe hacer la justicia a su criterio? Y el día de ayer, lunes, primer día hábil, el Ministerio de Gobierno y su titular puso en conocimiento de esto, video incluido de Teleamazonas, que es el oficial entre comillas, digo, la información que se tiene, se lo puso en conocimiento de la Fiscalía para que inicie todas las investigaciones necesarias. Inclusive el presidente de la República ha manifestado toda su predisposición como ejecutivo a la Fiscalía. Tercero, Petroecuador ayer hizo un anuncio público de que el proceso de contratación de seguro y reaseguro marcha conforme a ley y seguirán. No se va a bloquear. No se va a bloquear. No se va a bloquear. Ahí no había ningún funcionario de Petroecuador. Tercero, yo no tolero ninguna conducta impropia de lo que es un servidor público, contraria a lo que es el servicio público. Durante 25 años que yo tengo de carrera, yo he sido un servidor público 25 años, un cuarto de siglo. Jamás he tolerado eso. Y creo que con errores incluidos, mi desempeño ha sido caracterizado por la transparencia y por la honestidad. A cualquiera le puede pasar esto en una institución pública. Lo importante es qué es lo que hacemos cuando lamentablemente eso sucede. Y nosotros hemos actuado de inmediato. Esa es la diferencia con otras situaciones donde hay alcahueteo y otros hasta los hacen candidatos. Le agradezco su aclaración y por supuesto le corresponde a la justicia ir hasta el final. Señor ministro, quisiera escuchar un mensaje de su parte a los oyentes, al pueblo ecuatoriano. El 20 de agosto hay elecciones, tenemos que ir a votar, tenemos que votar en libertad, con conciencia, con reflexión, con seguridad, pero también pensando en que estamos en una hora crítica del país y quisiera escucharle con su mensaje en una hora tan compleja y tan difícil, y por eso mi agradecimiento especial porque usted esté aquí esta mañana. Al pueblo ecuatoriano es el momento de mostrar de qué estamos forjados. Si queremos ser amedrentados por criminales que quieren imponer sus reglas, o vamos a actuar todos juntos, toda la sociedad, con firmeza y con decisión para nosotros forjar nuestros propios hechos y nuestra propia historia. Creo que el domingo es la oportunidad ideal, uno, de honrar la memoria de un patriota, de un luchador, como fue Fernando Villavicencio, y segundo, de ser actores y no espectadores de este proceso de cambio y de fortalecimiento democrático. Así que el día domingo 20 vamos a votar. El doctor Henry Cucalón, ministro de Gobierno aquí en Ecuador Radio, Radio Quito y Platinum FM. Un buen día. Muchas gracias.